Un nuevo sistema de reserva de hora implementó el registro civil e identificación. La moderna plataforma de atención disminuye los tiempos de espera y permite solicitar documentos vía internet y call center. Para poder acceder, el sistema es muy sencillo. Es un paso a paso que lo podemos realizar tanto a través de nuestra página web www.registrocivil.cl o a través del call center. Como verán, es un sistema muy sencillo cuya finalidad principal es disminuir los tiempos de atención de nuestros usuarios. El nuevo sistema fue anunciado por el ministro de Justicia José Antonio Gómez y el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Hasta ahora tenemos cerca de 30.000 personas que lo han hecho y creemos que ese es un gran avance desde el punto de vista de lo que está haciendo el gobierno para mejorar la atención de todas las chilenas y chilenos, y este es un esfuerzo grande que lo estamos realizando hoy día en 57 oficinas de las 470 que tenemos a lo largo del país. Es un avance importante, es un esfuerzo importante y queremos darlo a conocer a todos nuestros compatriotas. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Presenta. Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conversación acá en Portavoz Noticias. Hoy vamos a hablar con el diputado independiente por el Distrito 11, Los Andes, San Felipe, el Valle de Aconcagua, Gaspar Rivas. Diputado, muchas gracias por acompañarnos acá en Portavoz Noticias. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y un gusto estar aquí en Portavoz Noticias. Gracias, Carlos. Ya, pues hablemos de temas que tengan que ver con sus propuestas y también, por supuesto, con aquello que involucra a las regiones y en especial también a la quinta región y en particular al Valle de la Aconcagua. Pero partamos por esta reforma alternativa que usted ha propuesto en términos educacionales. Un tema, por supuesto, muy en boga, la reforma educacional. Y en ese sentido, usted ha dicho, comparte el fondo, pero no el diseño. ¿Qué de distinto tiene su visión respecto de otras visiones muy similares que se dan en la oposición principalmente? Básicamente, Carlos, la diferencia que tengo yo con la oposición, que está dada principalmente por la Alianza por Chile, por la derecha tradicional, de mentalidad estructuralmente neoliberal, es, en primer lugar, el entender que la reforma educacional debería haberse partido por la educación pública y los profesores, pero haciéndolo de corazón. Yo conozco a mis ex colegas de la Alianza y sé que eso tan solo es un subterfugio de mera resistencia, porque sale la primera duda, es ¿por qué si ellos tenían el diagnóstico tan claro, me refiero a la derecha en general, por qué no se hizo durante los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera? Y en segundo lugar, ¿cuál es la segunda razón de por qué yo me diferencio con ellos? Porque yo apuesto a que se tiene que mejorar la educación pública, partiendo, como dice la derecha, por mejorar la educación pública, fortalecerla y también arreglar la situación de los profesores, pero no por un tema ideológico, sino que por un tema meramente pragmático. Yo creo en los fundamentos, en el espíritu de la reforma educacional que está diseñada por un gobierno estrictamente, o más bien de izquierda, que son eliminar el copago, la selección y el lucro, pero lo que no comparto es el orden en que se realizó esto. Para mí es una reforma mal diseñada, tan mal diseñada como, por ejemplo, empezar a construir la torre del Costanera Center desde el piso de arriba hacia abajo. No resiste ninguna lógica. Ahora, usted entonces comparte el fondo, nos dice, en ese sentido, ¿usted cree que la educación es un derecho o es un bien de consumo? Se lo pregunto porque hay facciones de la derecha que siempre han dicho que la oposición en general ahí tiene otra diferencia. Yo creo que la educación, como la vivienda, la salud, como el acceso al crédito, como los servicios básicos, el agua, la electricidad, son derechos sociales inherentes al ser humano y no pueden ser transados en el mercado. Hay visiones distintas, legítimas, yo ahora las comparto, de la derecha, como usted lo decía, que consideran que son simplemente un bien de consumo. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez, hablando de este tema también del lucro en la educación, con el diputado Joaquín Godoy, que salió de Renovación Nacional por tener diferencias con el partido que parece que no eran económicas, no eran en materia de educación, porque una vez él me dijo que consideraba que la centroderecha
llevaba 200 años, se refiere 200 años desde que Chile es independiente, Claro. luchando, dando la pelea para que cada persona pudiera hacer negocio con lo que quisiera. Es decir, me dejó transparentemente ver que él es una persona que cree en el neoliberalismo, que cree en el mercado, que su diferencia con la derecha tradicional no es por la parte económica. Yo tengo diferencias con él. En ese aspecto, para mí, la educación es un derecho, no una mercancía que se transa en el mercado. Y si es un derecho, ¿por qué entonces debiera existir educación privada o educación privada subvencionada en este caso al menos, pero hay una educación que es privada en ese sentido? ¿Por qué tiene que existir si es un derecho? ¿La privada subvencionada o la privada pagada? Ambas dos tienen un lado de particular, digamos, en ese sentido, que no es la estatal. Si es un derecho, debiese ser toda educación pública, ¿o no? Mire, yo le explico. Para mí, por ejemplo, la provisión de un derecho no significa que tenga que ser necesariamente entregada solo por el Estado. Lo que significa, para mí, es que tiene que ser entregada primordialmente por el Estado y que esa entrega que hace el Estado no puede ser entregada, subcontratada o tercerizada a los privados. Eso en principio, lo que no obsta que un pequeño porcentaje marginal, como es el 7%, de colegios que involucran aproximadamente a 300.000 alumnos, que son del porcentaje más rico de Chile, bueno, si ellos quieren invertir su propio dinero, sus padres en realidad, en pagar un colegio sin una subvención pública, bueno, eso ya es problema de ellos. Ahora, el tema es que se esté utilizando recursos públicos para subvencionar una educación que lo que hace es generar guetos sociales y educacionales, es decir, la educación municipal, pública, para la gente más pobre, la clase media en la educación particular subvencionada y los más ricos en la particular pagada. Eso para mí es una situación bastante compleja porque el Estado, al poner dinero, que es de todos los chilenos, en la educación particular subvencionada y separar por temas sociales, discriminar por temas sociales, está siendo cómplice de una discriminación arbitraria y el Estado no puede discriminar con platas públicas entre chilenos por temas sociales. ¿Y usted está de acuerdo entonces con la crítica que se le hace al sistema segregacional de educación que Sí, tiene el por supuesto, gobierno? por Sofía, supuesto. por ejemplo, el cómic de Sí. difusión del gobierno hoy Sí, día ataca eso. Yo comparto eso. Lo que no comparto es la visión que hizo ideológica el gobierno. O sea, el objetivo es eliminar el lucro y el copago y de preferencia llegar a un momento en que ya no sea necesario que existan los colegios particulares subvencionados. Pero el camino que se eligió es el camino corto, el camino rápido, y en política y en temas sociales no necesariamente el camino corto es el mejor, porque ese camino corto a veces encuentra, por ser tan drástico, tan radical, resistencias sociales que al final terminan haciendo que sea más largo de recorrer que el camino que es un poquito más largo, pero que no tiene esas resistencias sociales. Se encontraron con resistencias sociales de los profesores que no estaban incluidos, se encontraron con resistencia social de apoderados, y estoy hablando diferente a esa resistencia social, no resistencia política. La resistencia política es la de los parlamentarios de derecha, que ellos creen estructural e ideológicamente en el lucro. El padre, el apoderado que marcha, a él no le interesa la billetera del sostenedor, no le interesa el lucro ni la ideología ni el neoliberalismo, no tiene idea de quién es Milton Friedman. Él simplemente hoy está convencido que ese colegio particular subvencionado es el mejor para su hijo, para que llegue a la universidad y tenga una mejor expectativa que los padres y las madres, y lo va a defender. Entonces, ¿por qué no partir al revés y generar, en definitiva, que la propia gente se reencante con la educación pública? Como fue en su minuto, la educación pública construyó este país antes de que nosotros tuviéramos educación particular subvencionada. ¿Usted entonces está en ese sentido de acuerdo con la postura de la CONFEPA, ¿no? De los apoderados subvencionados? Pero solamente en la postura de ellos. Yo he conversado en alguna pequeña oportunidad, no más allá de 5 minutos, pero eso me bastó para hablar con la presidenta de la CONFEPA para darme cuenta que, reitero, su oposición es social, es pragmática, no ideológica ni tampoco económica.
A ellos no les interesa la billetera del sostenedor, el negocio del sostenedor, ni tampoco el neoliberalismo. Ya, a ver, vamos a esta reforma alternativa que usted propone, que dice, bueno, justamente reordenemos la forma de cambiar la educación, y para eso, para financiarlo, porque es ambicioso, requiere de mucha inversión en el sentido de poder justamente mejorar la infraestructura de la educación pública, por ejemplo. Usted dice, aprovechemos los recursos naturales. ¿A qué se refiere específicamente con eso? Bueno, yo digo, básicamente, a ver, Chile, Carlos, es un país que cuando llegaron los españoles era un país productor de materias primas, no tenía industria. 200 o 300 años después, cuando nos independizamos en la época de Higgins, de Carrera, seguíamos siendo un país productor de materias primas. Y hoy día, en los albores del siglo XXI, 200 años después de nuestra independencia, seguimos siendo un país productor de materias primas. Lo único que tenemos son nuestras materias primas y desgraciadamente gran parte de ellas, partiendo por el cobre, la más importante, no está en manos de los chilenos. Y gran cantidad de los recursos que producen esa materia prima, el cobre, que es bastante, se va afuera. Codelco solamente representa el 30% de la gran minería del cobre. En este minuto, mientras nosotros hablamos, bajo tierra, que todavía no ha sido sacada, existen 330 millones de toneladas métricas de cobre en manos de empresas privadas. Eso a un valor estimativo de $4 la libra de cobre, que es un valor bastante importante, tendría a lo largo de los años un valor de 3 millones de dólares, lo que equivale, comparándolo con la reforma tributaria de 8.000 millones de dólares, a 375 reformas tributarias, es decir, a 375 paquetitos de 8.000 millones de dólares cada uno. Ya, pero entonces para eso hay que decirle a las empresas extranjeras que se vayan del país, ¿no? Eso es. Lo que hay que decirles es hacer un nuevo trato con ellas, decirles, señores, esto llega hasta aquí. Chile se va a hacer cargo de sus riquezas naturales, que de hecho son ya del país, así que veamos un nuevo trato. A lo mejor ustedes se pueden quedar un tiempo más en condiciones distintas, hasta que Chile eche a andar derechamente una minería del cobre, gran minería del cobre, totalmente controlada por Codelco. Ya, a ver, para ordenar, antes de irnos a la pausa, para ordenar el esquema, porque estábamos hablando de educación, la gente se puede perder, en definitiva usted dice, financiemos una reforma educacional en la que se invierta profundamente en la educación pública, con recursos que vengan de renacionalizar el cobre o de, en definitiva, entregarle recursos del cobre de las empresas privadas al país. Así es, justamente. Ya, pues vamos a seguir hablando de esto, vamos a profundizar un poco más en esta idea que tiene el diputado Gaspar Rivas, diputado independiente por el Distrito 11. Lo vamos a hacer al regreso de la pausa y seguimos conversando entonces acá en Portavoz. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. Reutiliza tus residuos, ordena los desechos después de trabajar en el bosque. Utiliza el fuego solo si es necesario. Planifica la quema con tiempo. Avisa en las oficinas de CONAF. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. En una conversación íntima, el subsecretario Marcelo Albornoz escuchó a la población penal que trabaja en el sector Mandela del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, espacio que permite la rehabilitación y la reinserción. Yo quería venir al espacio Mandela hace tiempo porque quería conocer de las propias bocas de los internos cuál era su experiencia, y poder conocer primero gente que está en otro espacio, que de una otra manera está apostando a la rehabilitación, que está apostando al cambio. El proceso de capacitación integral que se desarrolla en la expenitenciaría comienza con enseñar a los internos a leer y a escribir, y continúa con la formación de un oficio de mueblista para fomentar el emprendimiento. Gracias al proyecto ha cambiado la mentalidad de los internos, ya que todos quieren participar en este logro y estamos muy agradecidos porque eso es lo que falta, oportunidades para poder cambiar nuestras vidas. La labor es desarrollada por la Capellanía Nacional Católica de Gendarmería de Chile en colaboración con el área técnica de la Unidad Penal. La experiencia del espacio Mandela apunta justamente a un camino correcto, que es entregar proyectos, entregar oportunidades. En ese sentido, la tarea de la reinserción social tiene que ser impulsada fuertemente.
estamos de regreso conversando con el diputado Gaspar Rivas. Antes del corte habíamos hablado de esta propuesta de reforma educacional alternativa que usted propone, donde se fortalezca la educación pública, se invierte en infraestructura para ellos, con recursos que vengan del cobre y de una renacionalización del cobre. Y uno habla de este concepto, e históricamente a uno se le asemeja con conceptos profundamente socialistas, un concepto muy socialista en términos bien de arraigo de ese sentido, históricamente. ¿Se siente socialista usted? No, para nada. Yo no me siento ni socialista, ni izquierdista, ni comunista. No lo soy tampoco. Yo guardo muchas diferencias con esos sectores, también con sectores de la derecha de donde yo venía. Lo que pasa es que esto es un entender que no es necesario ser socialista, izquierdista, comunista, allendista o cualquier cosa similar para entender que en nuestras riquezas naturales es donde está la llave del futuro de Chile. Chile, desgraciadamente, como lo decíamos en el bloque anterior, Carlos, es un país productor de materias primas. No ha pasado de la etapa económica extractiva a la derechamente productiva. Y para pasar de la etapa extractiva a la productiva se requiere generar una infraestructura industrial tremenda. ¿Y cómo se genera esa infraestructura? Con los recursos obtenidos, entre otras muchas cosas, además que se pueden hacer con ellos, de la etapa extractiva. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si lo único que tenemos como país productor de materias primas, que son nuestros recursos naturales, el más importante y el que más rinde, está en manos principalmente extranjeras? Ya, pero hablamos entonces de buscar recursos desde la renacionalización del cobre, pero hay que indemnizar a las empresas extranjeras entonces. ¿Y ahí cómo lo hacemos? Porque se requieren hartos recursos para indemnizarlas y al final es una vuelta de mano que no parece muy producente. Correcto, pero me gustaría hacerle una contrapregunta a usted para saber más o menos a qué se refiere usted. ¿Habría que indemnizarlos bajo qué concepto? No, porque las empresas están operando bajo las márgenes de la ley en el país y hay que indemnizarlas porque hay que quitarles operaciones, ¿no? A ver, bueno, vayamos a eso. En primer lugar, ¿qué conceptos habría que indemnizarle? En primer lugar, por el dominio, la propiedad de su derecho de concesión, es decir, por el cobre que todavía no han sacado, por la maquinaria, por la inversión, por todo eso. Pero vayamos uno por uno. El cobre, por su derecho de concesión, es decir, básicamente pagarle por el cobre que está abajo, pero el cobre ya es de Chile, lo dice la Constitución. Entonces, si el Estado de Chile tuviera que pagar por el propio cobre que tiene, sería un incumplimiento del mandato constitucional. Chile no tiene por qué pagar por el cobre que ya es de él. Le voy a poner un ejemplo. No sé si usted, Carlos, tiene vehículos, ¿tiene auto? Imagínese que yo le pido prestado su auto y al mes usted me lo pide de vuelta y me dice, diputado, ¿me puede devolver mi auto? Y yo le digo, ni un problema, Carlos, para devolvérselo usted me tiene que pagar el valor del auto. Usted me dice que si estoy loco, que por qué tiene usted que comprarme el auto que ya es suyo. Pero claro, en ese caso, por ejemplo, no habría un contrato, pero aquí hay un contrato con empresas, un contrato de concesión que ya está establecido, hay que indemnizarlo ahí por respetar ese contrato. Pero el contrato no puede ser superior a la Constitución. Aquí el mandato constitucional dice que Chile, el Estado de Chile tiene el dominio imprescriptible, inalienable, desde siempre ha tenido el dominio respecto de los yacimientos mineros. Entonces, si usted establece que Chile tiene que comprar su propio cobre, además de ser injusto, además de ser irracional, es inconstitucional. Incluso más, le voy a decir que es ilegal. El Código Civil, que tiene 150 años más o menos, establece que la compra de cosa propia no vale. Es decir, lo mismo, si usted compra algo, paga el precio y después descubre que esa cosa siempre fue suya, dice la ley que usted tiene derecho a que le devuelvan el valor y usted siempre fue el dueño. Eso significa que nadie tiene que pagar por algo que ya es propio. Entonces, ese concepto, que es una norma básica, un principio rector del derecho chileno, ¿por qué se puede aplicar para cualquier compra, desde un lápiz Bic hasta una casa, pero no se puede aplicar en el caso de que Chile quiera renacionalizar su propio cobre, caso en el cual sería el único caso en la historia de Chile en donde habría que el dueño tiene que pagar por lo que ya es de él? Ya, a ver, entonces, ahora vamos a la indemnización de la maquinaria y de la inversión, de todo eso. Bueno, se le indemniza, que ya es bastante menos, pero eso hay que descontar amortizar la devaluación
y también hay que hacer una compensación con las ganancias exorbitantes que han tenido ellos. Hecha esa suma, finalmente, hecho ese cálculo por el tiempo. ¿Alcanza para financiar una reforma como la que usted plantea? Sí, absolutamente. Yo le aseguro que Chile es capaz de renacionalizar el cobre casi a un valor de cero, o muy cercano a cero, por lo que le acabo de decir, y a cambio obtendría una cantidad de recursos gigantesca. Estamos hablando, le reitero, 300 a un valor estimativo que se mantenga en el tiempo de $4 la libra de cobre, de 300 paquetitos de 8.000 millones de dólares. Diputado, a ver, esta reforma actual que está planteando el gobierno requiere una larga discusión, evidentemente, en el Congreso. ¿Cuánto futuro le ve usted a una propuesta como la suya en el Congreso, donde influye además una discusión larga, al parecer, que tendría que ver con justamente lo que usted habla de renacionalizar el cobre? ¿Cómo no? Desgraciadamente, Carlos, esta propuesta está planteada, obviamente, dentro de un contexto político, un contexto parlamentario y legislativo, pero yo creo que quienes más van a entender esto son los ciudadanos que tienen la capacidad de ver la vida y en general la sociedad no en blanco y negro como los políticos, no desde la trinchera, desde las estrechas paredes de la trinchera ideológica. Allá usted se va a encontrar con una derecha que va a decir, sí, claro, partamos por la educación pública, pero yo se lo digo con conocimiento de causa, estuve 4 años en esa derecha, es solamente el discurso de mera resistencia. Sé que no lo van a hacer, y prueba de eso es que no lo hicieron durante 4 años. ¿Qué hizo el presidente Sebastián Piñera para fortalecer la educación pública en forma contundente, resolutoria? Porque este es un problema estructural, y problemas estructurales requieren soluciones estructurales, resolutorias y definitivas. No hizo nada más que maquillaje. Y por el otro lado, renacionalizar el cobre no lo van a hacer nunca porque no creen en eso. Y entonces, ¿qué futuro legislativo tiene la iniciativa en ese sentido? La iniciativa lo que busca es, frente a la ciudadanía, generar una opción frente a la reforma bien intencionada pero mal diseñada de la izquierda, frente a la mera resistencia ideológica de la derecha, que el ciudadano diga hay otra opción. Los políticos probablemente no lo van a entender, porque tratar de convencer a un político es como hablar a la pared, pero que la ciudadanía comprenda que aquí hay una situación que parte justamente basándose en tomar lo mejor de cada una de las propuestas. Aquí, usted lo habrá leído probablemente, es una contradicción. Para conseguir lo que quiere la izquierda, que es terminar con el lucro, el copago y la selección, hay que hacer lo que dice la derecha, por lo menos en el discurso, ¿cierto? Y con esa contradicción generamos una solución sustentable. Ya, nos quedan algunos temas todavía por tocar, referentes a también temas que interesan a la región de Valparaíso, en este caso también al Distrito 11. Vamos a hacer un corte, el último de Portavoz Noticias, y estamos de vuelta con algunos minutos más de conversación acá junto al diputado Gaspar Rivas. Mañana con los cabros voy a robar al súper. Mañana yo voy a probar la pasta base. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez mi papá volverá a pegarle a mi mamá. Mañana le voy a pegar a ese Mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. Verifica que tu fogata se encuentre completamente apagada. No botes colillas de cigarrillos o fósforos en lugares por donde transites. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlo. Digamos alto a los incendios forestales. Muy bien, regresamos a esta conversación junto al diputado Gaspar Rivas, diputado independiente, y ahora lo recalco porque hablemos un poquito de política. Usted es el último de los parlamentarios que emigró de RN, luego de una oleada de varios parlamentarios, senadores y diputados que dejaron esa colectividad. Recibió hartas críticas. ¿Cómo lo ve hoy día con el paso del tiempo esa situación? Bueno, antes de eso complementar, no solamente me fui de Renovación Nacional, sino que yo renuncié simbólicamente también, porque no hay una ficha de militancia en una alianza o en un sector político, renuncié a la derecha sin pasarme a la izquierda,
Yo en este minuto no transito ni por la vereda izquierda ni por la derecha, sino que por la mitad de la calle donde va la ciudadanía. Hay pocos sí que hayan renunciado a la derecha y se hayan a la izquierda, porque la gente que está en Amplitud o que está en Evópolis están por su propio camino, digamos, también. Yo tengo una diferencia con esa apreciación. Para mí, Amplitud y Evópolis siguen siendo derecha neoliberal. Es derecha liberal. Liberal en lo económico y liberal en lo valórico. Y esa es la definición de la derecha liberal. Y la derecha liberal, por mucho que se trate de disfrazar de centro, está en la derecha, no en el centro. Lo que pasa es que esa es una estrategia para poder captar más votos, porque ellos se han dado cuenta que el ciudadano le rehuye a los extremos. Pero eso es un cuento aparte. Ahora, Renovación Nacional se quedó sin parlamentarios en los Andes, San Felipe, en el distrito. Sí, efectivamente, se quedó sin parlamentarios. El senador también dejó esa colectividad. ¿Cómo cree que ven esa situación los votantes de Renovación Nacional, aquellos que militan o que también sienten afinidad con el partido, hoy día que votaron por Lili Pérez a lo mejor, por ejemplo, y por usted, y hoy día se quedaron sin representantes? A ver, en el caso de la senadora no lo podría decir, pero en el caso personal mío, yo vengo dando muestras de una disociación con mi sector incluso de antes de la última elección, incluso antes de la elección primaria, que se me impuso a mí como método de castigo por mi primera renuncia en el año 2012, de manera tal de que la gente, cuando votó por mí en esa primaria y cuando votó por mí en la parlamentaria el año pasado, ambas dos elecciones, sabía perfectamente por quién estaba votando, yo mi discurso no lo he cambiado, he dicho que los recursos naturales chilenos tienen que ser para el país, manejados por el Estado, he dicho que no estoy a favor del lucro en la educación. ¿La Asamblea Constituyente usted la apoya? Yo la apoyo en la medida que es un sistema que le garantiza a todos los sectores, desde todas las miradas del país, que esta va a ser una constitución, la nueva, va a ser una constitución que no va a ser hecha a la medida de un sector. La constitución de Pinochet fue hecha a la medida de la derecha y yo tampoco quiero, y yo creo que nadie quiere, una constitución hecha a la medida en este minuto de la izquierda. Esta tiene que ser una constitución hecha a la medida de Chile. Y una asamblea constituyente es lo que le da más garantías a todos los sectores de que esa constitución va a ser transversal y va a ser aprobada por la gente y no hecha entre cuatro paredes. Ahora, para las próximas elecciones nos imaginamos va a ser más difícil el panorama de votos, sin contar con el apoyo de Renovación Nacional, y por eso le preguntaba por Evópolis, también por Amplitud, por si le atraían de alguna forma. Ya me queda claro que no es no, para nada. No. ¿Cómo prevé esta situación presentándose como totalmente independiente? Bueno, ese es un tema que hay que analizarlo en su minuto, pero prefiero no caer, digamos, en la mirada de decir, bueno, porque, ¿qué ocurre? Cuando uno se independiza, dice, bueno, ¿cómo lo voy a sacar la calculadora? Dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué dónde voy a ir? ¿Dónde voy a pactar? ¿Voy a tener que ir independiente por aquí, por allá? Y eso es justamente lo que la ciudadanía no quiere. Ya la gente ya está aburrida de esta política recauchada de arreglines, en donde yo también lo sigo viendo en muchos de los nuevos referentes. Claramente, le reitero, Amplitud ha tenido un interés, lo que pasa es que se ve poco, pero ha tenido un interés en apoyar la reforma al binominal del gobierno, claro, porque le baja los requisitos para convertirse en partido. Entonces a ellos les están poniendo en bandeja, se pueden convertir en un partido regional o en un partido nacional con menor cantidad de votos y de esa manera facilitar los cupos. Pero volvemos a la misma lógica, que es ¿cómo me las arreglo? ¿Cómo voy a ir? Yo no quiero caer en esa lógica, eso se verá en su momento y si hay que ir como independiente, bueno, será y se ganará o se perderá como independiente. Vamos a temas de la región de Valparaíso, de la provincia de Aconcagua en particular. Justamente Aconcagua ha planteado la necesidad muchas veces de ser región, una región aparte de Valparaíso, no solo por la distancia geográfica, sino también por las diferencias que hay en términos de necesidades respecto del puerto. ¿Apoya usted esa medida? ¿Cuánta voluntad política se requiere para lograr que sea realidad? Más que, bueno, yo la apoyo, yo creo que Aconcagua, creo y quiero que Aconcagua sea región. Hace unos años atrás yo levanté la bandera de Aconcagua para convertirse en región, que era un sueño largamente anhelado desde los años 70, cuando se cambió la división político-administrativa del país. Juntamos una buena cantidad de firmas que se las llevamos entonces a la presidenta Bachelet, nunca tuvimos ninguna respuesta. Llegó el entonces candidato Sebastián Piñera, que prometió región, no la cumplió. Después llegó la presidenta Bachelet como candidata, prometió región, hasta el momento no la ha cumplido
y yo no quiero que esto se vuelva nuevamente a convertir en una forma de hacer promesas de campaña que no se cumplen. ¿Por qué debería hacerse? Porque Aconcagua tiene una realidad geográfica, una realidad social totalmente distinta a Valparaíso. Valparaíso es una zona turística, pesquera, y Aconcagua es una zona no tan turística y principalmente más agrícola y minera. Hay una separación geográfica bastante grande. Nosotros estamos más cerca, irónicamente, de Santiago que de Valparaíso. Eso le iba a preguntar, diputado. ¿Cuánto les afecta? Porque pareciera que pudiese ser un beneficio para los Andes estar tan cerca de dos polos importantes demográficamente hablando. Pero ¿cuánto les afecta estar en medio justamente prácticamente de Valparaíso por un lado y de Santiago por el otro? A ver, de Santiago nos afecta desgraciadamente, y es una cosa que no tiene mucha solución porque no podemos movernos de Santiago, nos llega por las corrientes de los vientos, nos llega toda la contaminación que sube hacia el norte, desgraciadamente, y tenemos una saturación de material particulado y de ozono. Y de Valparaíso, que eso sí que es lo que podemos solucionar, nos llega... mejor dicho, lo que no nos llegan los recursos económicos. Aconcagua, por el cobre y la exportación de fruticultura y qué sé yo, produce una gran cantidad de los recursos que sustentan el PIB de la región. A cambio, como el criterio con el que se reparte eso del gobierno regional es un criterio de densidad demográfica, es decir, a mayor cantidad de población, mayor inversión de recursos, nosotros, aquí se produce el juego de nadie sabe para quién trabaja. Aconcagua está trabajando para que Valparaíso tenga sus calles bien pavimentadas, para proyectos de inversión en Valparaíso, Viña, San Antonio, qué sé yo. Entonces, nosotros nos estamos quedando siempre como el patio trasero, como el pariente pobre. Si nos independizamos, nuestro PIB, que va a ser una buena parte del PIB regional, se va a quedar en Aconcagua para los aconcagüinos. Perfecto. Nos quedan varios temas pendientes por conversar, sí. Así es que esperamos poder conversar nuevamente acá en el estudio de Portavoz Noticias con usted, diputado Gaspar Rivas. Muchas gracias por aceptarnos. Muchas gracias a usted, Carlos, por invitarme. Gracias. Muy bien, hacemos un corte, el final de este programa, por supuesto, así es que muchas gracias por habernos acompañado en esta edición junto a las noticias y lo que importa a las regiones. Que estén muy bien. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Presentó Portavoz Noticias. Junto a la Presidenta de la República, el Ministro de Justicia José Antonio Gómez participó en la jornada inaugural del 15º Encuentro de Magistradas de Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica. El espacio fue destinado para reflexionar sobre los desafíos de la autoridad judicial para garantizar el acceso de la justicia de las mujeres. Asegurar la igualdad de género no es solo un deber ético, lo es sin duda, pero también es la manera inteligente de actuar. Porque cuando aseguramos la igualdad de género, todos ganan. La justicia de género está presente en el programa de la Presidenta Bachelet. El Ministerio de Justicia ya trabaja para incorporar de manera transversal el enfoque de género en sus servicios dependientes y relacionados. Recientemente también, el Ministerio creó una unidad de género encargada de coordinar intersectorialmente las políticas gubernamentales dirigidas a la mujer. En el ámbito del Ministerio de Justicia tenemos también algunas medidas que están establecidas en el programa y por lo tanto estamos impulsando el desarrollo de ellas para cumplir con lo que la Presidenta ha manifestado en su programa de gobierno.